Estamos presenciando el fin de una era. Durante décadas, los grandes corporativos mediáticos como Televisa, TV Azteca y los principales periódicos de circulación nacional ostentaron el monopolio de la verdad en México. Eran, en la práctica, el cuarto poder. Sin embargo, hoy enfrentan una crisis sin precedentes, una crisis de credibilidad y, sobre todo, una crisis financiera. Al perder el subsidio gubernamental masivo del que vivieron por años, su modelo de negocio se ha fracturado. Ante la falta de ingresos millonarios por publicidad oficial, estos medios parecen haber activado una estrategia desesperada: el chantaje mediático. La lógica es perversa pero sencilla. O me das dinero o hablo mal de ti. Lo que antes se conocía coloquialmente como el chayote o la publicidad oficial desmedida, hoy se exige bajo amenaza. Al no recibir las sumas exorbitantes de antaño, la línea editorial se ha transformado en una herramienta de ataque sistemático contra la gestión gubernamental, buscando doblar la mano del Estado para recuperar sus privilegios. El ejemplo más estridente de esta dinámica es el de Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca. En lugar de hacer periodismo, la televisora ha volcado su maquinaria para desacreditar agresivamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de crítica constructiva ni de libertad de expresión genuina. Se percibe como una represalia por el cobro de impuestos y la negativa del gobierno a ceder ante presiones empresariales. Usan el noticiero no para informar, sino para negociar impunidad y recursos. La realidad es que el gobierno no está cediendo, y eso los tiene furiosos. La diferencia es que hoy, gracias a las redes sociales y a la politización de la ciudadanía, el pueblo de México distingue entre información y propaganda de extorsión. Los medios tradicionales pueden gritar y amenazar, pero han perdido lo más valioso que tenían: la confianza de la gente. El dinero público ya no sirve para comprar silencios ni lealtades, y eso es algo que las viejas televisoras simplemente no pueden perdonar. Un caso reciente está sonando en las redes. TV Azteca estaba pidiendo al gobierno de Puebla más de 2,000 millones de pesos en contratos y exclusividades, o de lo contrario empezarían a hablar mal del gobierno. Esto lo dieron a conocer en la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y así le respondió al dueño de esa televisora. Muchas gracias. Presidenta, pedirle su opinión acerca de lo que acaba de denunciar el gobierno de Puebla acerca de la extorsión de que es víctima o era víctima o quiso ser víctima TV Azteca, pidiéndole a través de convenios pues un monto de más de 2,000 millones de pesos con tal de no golpear, promover, y el gobernador pues no se prestó a ese acto de corrupción y lo acaban de denunciar. ¿Cuál sería su opinión? ¿Cuándo denunciaron? Ayer. Ayer, no lo había visto. Ayer el coordinador de gabinete, José Luis García, hizo la denuncia. Pues se explica por sí solo. No hay mucho que decir. Hay quien hace eso, medios. Si no nos apoyas, pues entonces te vamos a estar golpeando. Pues mejor que golpeen, ¿no? Mediáticamente hablando, obviamente. Fíjense qué tanto impacto han tenido. Afortunadamente existen los medios alternativos, la mañanera, la visita casa por casa para informar, muchos medios para informar. Pero es interesante porque normalmente se dice que eso pasa desde el gobierno hacia los medios, ¿no? No publiques esto, no mueve a este conductor, que eran las prácticas del pasado, que nosotros no las hacemos. Quieren hablar, que hablen. Aquí tenemos el espacio de debate público. Pero al revés, sí pasa.
Si no nos apoyas, pues entonces vamos a estar hablando mal de ti. Sí, sí llega a pasar. Pero pues no hay que caer en eso, porque al final ni siquiera son sus intereses, ni siquiera es el interés del derecho a la información. Por cierto, vamos a traer a Pepe Merino porque se tiene que garantizar el derecho a las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información, que es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener pues todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda decir no me estás informando adecuadamente. Entonces ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo. Muchas gracias. Y ya en torno a esta situación de los fraudes, seguidores de Campeche me mandaron unos videos que están apareciendo en Facebook donde pues están ofreciendo tarjetas. Dice, ya te registraste para tu tarjeta del bienestar de 30 a 64 años. Preguntarle si hay un programa Hay así. Muchas, no, hay muchas de verdad. Le decía yo a Infodemia y a El Orsa, que viene al detector de mentiras, que tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios de comunicación, sino con los fraudes, aparte del propio gabinete de seguridad, porque sí hay, y particularmente con la inteligencia artificial, pues parecen reales, ¿no? Es un muy buen debate el tema de la inteligencia artificial y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por inteligencia artificial, porque a veces es tan pequeñito que dice generado por inteligencia artificial que se va uno con la finta. Hay unos videos ahí en TikTok de supuestos miembros de las Fuerzas Armadas, no sé si los han visto, que dicen, le digo yo a la presidenta que ya no suelte para poder atacar adecuadamente a el narcotráfico porque nos están conteniendo. Y pues el otro día lo vi, yo dije, oye, ¿qué está pasando? Incluso lo mandé al general secretario, fíjense. Y me digo, no, fíjese, presidenta, allá abajo dice inteligencia artificial. O sea, está hecho con inteligencia artificial, pero no es lo suficientemente grande. Y es un tema de debate, porque es un tema del acceso a la información, de los fraudes que se hacen a través de estos. Es que me ha llegado a decir gente, que incluso le he canalizado, de un video que salió donde supuestamente yo estoy pidiendo que inviertan en Pemex. Bueno, hay gente que ahora recientemente ya no, pero el año pasado personas que me decían en las visitas, oiga, ¿sí es cierto de que podemos invertir en Pemex? Entonces, sí es algo que es importante y es para todos, porque después van a decir que si estamos hablando de esto ya queremos censurar, y no. Es un tema de que tiene que garantizarse el derecho a la información y particularmente aquello que tiene que ver con un delito, que es el fraude. Entonces, Secretaría de Seguridad tiene un área de inteligencia donde están bajando permanentemente páginas y están en contacto con las plataformas, pero es un tema a debatir en donde de alguna manera tiene que regularse mejor para garantizar pues que la gente sepa que en efecto es una información falsa. Entonces de 30 a 64 no existe. Sí. Yo creo que hay que debatirlo, yo creo que es un tema que se tiene que debatir entre todos para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo. La regulación tiene su complicación, pero es muy importante debatirlo y entre todos definir cómo tiene que garantizar que el ciudadano está protegido, que finalmente es lo que nos interesa, o la ciudadana. Y hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo va el asunto de los actores de doblaje? ¿Los qué? Los actores de doblaje, la industria del doblaje en México. Eso ya está. A ver si Claudia nos informa. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el día de ayer usted mencionó que aquellas personas que buscan el injerencismo extranjero, pues en realidad no aman a nuestra patria. Y en este contexto en el cual pues las decisiones del gobierno estadounidense están presionando mucho el derecho internacional, incluso al grado de amenazar su vigencia, no solo por esta invasión que ocurrió en Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, sino también por algunas pues amagos contra otros países. La oposición en México pues aprovecha esta misma coyuntura para ahora estar difundiendo esta mentira de que con la reforma electoral México ahora sí, ¿no? Porque lo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, ahora sí va a ser una dictadura. Entonces, preguntarle su opinión al respecto, Presidenta, de cómo utilizan casi cualquier pretexto pues para impulsar el injerencismo, el intervencionismo en nuestro país. Vale la pena ver los periódicos de hoy, ¿no? Porque no supieron ni qué decir. Los que no están de acuerdo con nosotros, con la llamada de ayer, porque repito, pues ellos esperaban que hubiera un problema para decir, ya ven, la presidenta no tiene la capacidad, Estados Unidos tiene que intervenir, que por cierto es muy importante decir, las intervenciones extranjeras, hay que ver la historia de México. Yo digo, la última vez que hubo una intervención de Estados Unidos en México se llevó la mitad del territorio. La última vez que se paró una intervención de Estados Unidos en México fue en 1914, en plena Revolución Mexicana. La intervención francesa en México, pues no dejó nada más que guerra. México es un país libre, independiente y soberano, y bastante trabajo le ha costado al pueblo de México garantizar esa independencia y esa soberanía. Entonces, cualquier tema los mexicanos somos capaces de resolverlo. Y claro, nos coordinamos, colaboramos, tenemos relaciones con todo el mundo y buscamos la relación cultural, la relación educativa, la relación económica con todos los países del mundo. Y ahí donde no estamos de acuerdo, donde se ha cometido un acto contra la democracia, pues también lo decimos. Y México siempre ha sido receptor de muchísimas migraciones provocadas por golpes de Estado. Desde la guerra civil en España, durante el cardenismo, hasta toda la migración que ocurrió en Sudamérica por los golpes de Estado en Sudamérica y en Centroamérica también. Entonces, es muy importante para las y los mexicanos, y vamos a seguir insistiendo en esto, en recordar la historia y lo que significa la independencia y la soberanía. ¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues en general la mayoría de los que no están con nosotros, y es el PRIAN particularmente. Bueno, también vean quién se manifestó de cualquiera de los partidos políticos o gobernadores o gobernadoras respecto a lo de Venezuela y qué dijeron, porque es importante, y cuál es su visión del futuro de México y de lo que significa el desarrollo nacional. Sí, repito, con colaboración, coordinación, relación económica, pero somos una patria soberana. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, ayer cuando hicimos la llamada, pues ellos esperaban al revés, que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la Cuarta Transformación.
Sobre seguridad, sobre cualquier tema, coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo y también con Estados Unidos. Entonces, esa es la base de nuestra política exterior y esa es la base de lo que vamos a seguir defendiendo siempre. Sobre tratado comercial, etcétera, viene hacia adelante y nos va a ir bien a las mexicanas y a los mexicanos. Presidenta, también el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló estos cambios que permitieron la extinción de 109 fideicomisos. Todo esto se hizo el sexenio pasado. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el último informe trimestral que rinde pues el Gobierno federal a la Cámara de Diputados o al Congreso de la Unión, manifiesta que todavía existen otros 156 fideicomisos con un saldo superior a 594,000 millones de pesos. Preguntarle si en este caso se estaría evaluando si esos fideicomisos tienen vigencia, si son importantes. ¿De dónde es esa información? De la Secretaría de Hacienda, estos informes trimestrales que entrega al Congreso de la Unión. Ahí indica que, bueno, en su momento cuando se toma esta decisión por parte del gobierno del presidente López Obrador, había más de 300 fideicomisos, se extinguen estos 109 e incluso más de estos 109 fideicomisos y actualmente hay 156 fideicomisos registrados con un saldo pues superior a los 594,000 millones. A ver si se podría revisar. Damos la información. ¿Dónde hay fideicomisos? Por ejemplo, en aduanas hay un fideicomiso y está perfectamente definido en la ley qué porcentaje de lo que se recibe de aduanas, que por cierto el año pasado el incremento en la recaudación fue de 284,000 millones, a ver si Marín me lo confirma, o 200, a ver, que te dé el dato exacto, mejor para no, pero más de 200,000 millones de pesos. Entonces, la ley establece que un porcentaje de la recaudación total de más de 1 billón de pesos que viene de las aduanas debe quedarse para la modernización de las aduanas. Y también para la modernización de los equipos del SAT. Entonces, ese fideicomiso pues es necesario que exista para esa característica. Hay fideicomisos, por ejemplo, que hay un fideicomiso que tiene el Valle de México, que es el fideicomiso 1928, en donde se depositan los recursos del pago por agua que hace la Ciudad de México y el Estado de México, y que sirve para financiar obras para la zona metropolitana del Valle de México. Entonces hay algunos que se consideró desde el presidente López Obrador que no era necesario cancelarlos, sino al revés mantenerlos. Pero con esta pregunta que haces damos un informe de cuáles son los fideicomisos que quedan y cuál es su uso y la transparencia de esos recursos. Presidenta, también dentro de los cambios que se han registrado en materia fiscal, pues ya estas nuevas reglas fiscales impedirán a las aseguradoras que sigan deduciendo el IVA y esto se dialogó con las aseguradoras, entonces llama la atención que ahora algunas de ellas están impulsando esta idea de que los seguros van a aumentar alrededor de 20% porque van a trasladar este impuesto a los consumidores, a los usuarios finales, a ver si su administración va a estar vigilante de este asunto para que quienes adquieren seguros pues no tengan un costo adicional. No debe ser así, incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó, no debe ser así y voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté pendiente de ello. Presidenta, también saber si en esta nueva relación o más bien en esta que se está estrechando aún más la relación con la Fiscalía General de la República, si se le ha informado algo al gobierno o a usted acerca de estos procesos o trámites de extradición, primero del caso de Tomás Herón de Lucio y también de Andrés Roemer, ambos que están en Israel, prófugos de la justicia mexicana. ¿Si hay algún avance en eso, Presidenta? Sí, lo está viendo la fiscal, nos lo informó, lo está viendo. Y bueno, ya ella tiene que dar mayor información, pero en todos los casos de extradición está
poniendo particular énfasis la fiscal. Y una precisión, Presidenta, porque se preguntó aquí lo de los 9 hospitales y nada más se habló de 4. No solamente estaba involucrada SACIR, también estaba Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen. Estaba constructora y edificadora GIA más A, propiedad o presidida más bien por el cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Estaba Acciona, Marnos también, de la familia Servitje, Ortiz Construcciones. Y aquí el tema es que estos hospitales, pues así como lo mencionó el director del ISSSTE, Martí Batres, pues en realidad valían, porque se hizo un avalúo en su momento, 5,000 millones de pesos, un poco más, y por ello se iba a pagar un total de más de 93,000 millones de pesos, es decir, pues un sobrecosto impresionante para la hacienda pública, es decir, para el dinero del pueblo. Saber qué ha pasado con los otros 5 hospitales, si ya se logró su nacionalización o su compra. Ya, ¿verdad? Nada más queda el de Tláhuac, y de los 90 hospitales todavía quedan 9 que tenemos que inaugurar este año. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. A ver. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Quién me ha preguntado? A ver, hasta allá atrás. El compañero hasta allá atrás. Compañero primero y luego hasta. Buenos días, presidente. Alejandro Cabral, de Política de Rock and Roll Radio y de la Asociación de Radios Comunitarias, la AMARC México. Precisamente ayer estuvimos en la CRT, en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hablando del tema de los derechos de las audiencias. Se nos presentó a los concesionarios una primera propuesta. Mira, ya tuvieron la reunión. Y sí, pero es la primera de 3 foros públicos que se van a abrir sobre derechos de las audiencias. Viene muy interesante, un cambio necesario. Desde 2014 estamos intentando distintos actores que se le den los derechos a las audiencias y ha habido resistencia. Recuerde usted que incluso la Corte en algún momento regresó la ley y por demandas de algunos concesionarios privados, ¿no? Parece que ahora sí va avanzando. Nos comentaban en la CRT que ya que se abrió el registro de celulares, hablando de los fraudes, incluso hay llamadas ya pidiendo que se registren a través de inteligencia artificial, pero que son llamadas fraudulentas. Entonces también hacer un llamado al cuidado. Creo que es urgente esto. Estuve en… El registro de celulares, sí, es la propia empresa telefónica quien las hace. Sí, y los responsables, además de cuidar la información. Y los responsables de cuidar la información. Entonces, para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población de teléfonos celulares en el país. El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad. Y claro, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito. Entonces, quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía. Entonces, para todos los que tienen que registrarse, es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar. Y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. Claro. Por ejemplo, si hay llamadas de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, ahora sí la autoridad ya puede decir, a ver, ¿a quién le pertenece este teléfono? Sí, y hubo algunas filtraciones de datos de usuarios, pero que fueron las mismas empresas que no verificaron bien sus sistemas de seguridad, ¿no? Sí. De protección de datos personales. Precisamente hablando de la inteligencia artificial, Presidenta, me tocó la suerte de estar en la reunión mundial de alfabetización mediática e informacional que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, hace unos meses, y organizada por la UNESCO.
se hablaba de que este 2026 se prevé que la inteligencia artificial genere el 60% de la información que vemos. Así de grande, así de agresivo viene la información desde la inteligencia artificial, y comentaban algunos funcionarios del gobierno de Colombia específicamente que se está desarrollando una inteligencia artificial desde Colombia, una inteligencia artificial del sur global le llamaban, porque también hay que saber que la inteligencia artificial miente y cada vez miente de manera más eficiente, o por lo menos se vuelve consentidora y te dice las respuestas que tú quieres tener. Entonces nos decían funcionarios del gobierno colombiano que ellos están proponiendo una inteligencia artificial que se haga fuera de los polos desde donde se está realizando, China, Estados Unidos, Europa, y que ellos ya están iniciando, que tienen relación con distintos países, agradecían al gobierno de México ciertos insumos, pero nos decían que les interesaría que esta fuera una inteligencia artificial latinoamericana, no de un gobierno en específico, para generar información desde nuestras lenguas, desde nuestras idiosincrasias. ¿Tiene información sobre ello? ¿El gobierno mexicano está colaborando con esta IA, con este desarrollo? Y nosotros estamos trabajando en un laboratorio de inteligencia artificial desde el gobierno. ¿Cuál es en un año se ha desarrollado la inteligencia artificial, son de las tecnologías que se han desarrollado más rápidamente. ¿Quién controla la información relacionada con la inteligencia artificial? Pues las empresas que son dueñas de la plataforma. Sí. Le cargan la información que ellos quieren. Se va generando también a partir de más información que hay en el Internet, pero ¿de dónde tienen la información? O la generan ellos a través de distintos mecanismos, o toda la información existente en el Internet. Y sí, se llama inteligencia artificial porque hasta cierto punto va generando nueva información a partir de la información que existe, o nuevas formas de interpretación a partir de la información que existe. Entonces, ¿quién controla esa información? Si uno pide, hazme un ensayo de, no sé, lo que uno quiera, ¿a partir de qué contenido se hace ese ensayo? Si uno pide una imagen, ¿a partir de qué se genera esa imagen? Entonces sí es muy importante porque al final tiene que ver con un tema del control de la información, a la que tiene acceso cualquier persona. Y finalmente lo que buscamos es la democratización también de la información. Entonces por eso la inteligencia artificial sí es un gran tema. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio interno de inteligencia artificial. Hoy incluso los jóvenes utilizan las plataformas de inteligencia artificial como una especie de psicólogo, sí, con sus beneficios y también sus problemas. Entonces sí tenemos un equipo de trabajo que está trabajando sobre ello, y es muy importante que se dé el debate, pues además este año, sí, claro, abierto, y hasta dónde, si se regula, si no se regula. Y es importante. Y es un tema internacional que está, o sea, no es un tema para México, es un tema internacional, pero no es que sea mágico. Es importante esta cooperación internacional también entre los países hermanos de América Latina. Regresando, ya habrá tiempo de hablar de las telecomunicaciones y todos estos cambios que se están dando. Ahorita le decía, están los foros en relación con los medios indígenas, comunitarios y afromexicanos para ver cómo viene la reglamentación de la ley, y hemos estado ahí muy activos en diálogo con la CRT, que por cierto nos decían algunos compañeros de América Latina que es el primer ejercicio que ellos registran en la historia en donde una reglamentación se hace en foros abiertos con los concesionarios comunitarios. Entonces les agradecemos esa parte en donde por fin tenemos un diálogo abierto, directo. Regresando al tema de salud, dos asuntos, uno de mi tierra, de allá de Sonora. Otro de Sonora, yo no sabía que eras de Sonora. Sí, ya somos varios. Sí, desde el sexenio pasado, desde el inicio, por acá andamos.
el hospital del ISSSTE, que sabemos que es uno de los hospitales más viejos que siguen en funcionamiento del ISSSTE, el Fernando Carranza, ya no tiene remedio ese edificio, ya se donó el terreno para un hospital nuevo, sin embargo no ha iniciado la construcción y no lo vimos ahorita en las proyecciones al hospital nuevo del ISSSTE, que por cierto quedaría en la misma zona en donde supuestamente se iban a hacer las nuevas viviendas del bienestar, que en la última pregunta que tuve la oportunidad de hacerle hace unos 3 meses, nos decían que iban a revisar ese asunto, pero no nos han dicho si siempre sí se van a hacer ahí las viviendas del bienestar o no. Eso me imagino que lo tendrán que consultar y ojalá en unos días nos informen. Y otro tema de salud, además de del hospital del ISSSTE, siempre hablamos de las enfermedades más comunes en la población y son las que más se tienen que atender definitivamente, pero hay algo que se conoce como enfermedades raras, y en estas enfermedades raras hay una en particular que es el síndrome CTNNB1, del cual hay 500 casos nada más en el mundo y hay 7 en México. Estos 7 casos que están detectados en México, se presume que hay muchos más, han asistido con recursos de los propios padres de familia, madres de familia, a distintos lugares en el mundo, sobre todo Eslovaquia, para realizar estudios genéticos a las infancias, para detectar más casos en el mundo y para prevenir esta enfermedad y dar curas. Nos preguntaba una de las madres de familia, que recientemente tuvieron que erogar un recurso extraordinario, si habría posibilidad de que los servicios de salud en México cubrieran estos casos. Insisto, nada más son 7 infantes los que están detectados en México con el síndrome CTNB1 y para atender este esfuerzo que se está realizando en Eslovenia de una estancia que se está solicitando ya a un niño que está detectado como un posible caso de estudio, va a tener una estancia, me parece que de 8 meses allá en Europa, para que le hagan un estudio de seguimiento y esto sirva a casos futuros. Martí, sobre el hospital, y David. En efecto, este hospital de Sonora es uno de los hospitales viejos, desgastados también, y ha habido un planteamiento para renovar la infraestructura de salud del ISSSTE en esta entidad federativa. El Estado de Sonora nos ofreció la donación de suelo, pero venía condicionada a construir un hospital con ciertas características y en un determinado tiempo. Entonces eso pues nos restringía las posibilidades de poder aprovechar bien este suelo y de acuerdo también a las realidades del ISSSTE en materia de sus condiciones de inversión. Hablamos con el gobernador, con Alfonso Durazo, que es muy buen compañero, y le pedimos que nos hicieran la donación en términos más flexibles, más abiertos, para que el ISSSTE, de acuerdo a sus condiciones, pudiera iniciar una construcción en función de sus posibilidades financieras, que pudiera ir creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, una clínica que se fuera expandiendo progresivamente. Y en efecto, que no nos pusieran una condición de tiempos y de características. Y así lo hicieron. Entonces nos volvieron a mandar la donación y en diciembre tuvimos la última reunión de la Junta Directiva, la última reunión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE, y ya se aceptó la donación, porque la Junta Directiva tiene que aceptar las donaciones. Entonces se acaba de aceptar la donación, por eso apenas tenemos ya realmente el suelo con certidumbre jurídica. Esa es la explicación de por qué aún no hay obra, pero ya contamos con esa donación, ya podemos planear en los temas que hemos visto con la presidenta, existe también esta posibilidad. Entonces a lo largo del sexenio se inscribirá esta obra también. ¿La construcción iniciaría este año? No sé si inicia este año, porque hay otras obras que vienen también de procesos anteriores, pero ya tenemos el suelo, ya lo podemos planear en este sexenio lo antes posible esta obra. Sí está contemplado realizar esta obra en Sonora a lo largo de esta administración. Sí, que me parece que además será un hospital regional para todo el noroeste o algo así, ¿no? Sí, ahora hay que tener en cuenta que
hay un nuevo hospital regional en el norte, en Coahuila, y también es importante que vayamos equilibrando el territorio. Donde están las mayores carencias de salud a nivel nacional, pues es el sureste. Entonces tenemos Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre los estados con mayores carencias, entre otros, ¿no? Puebla y otros. Entonces, también tenemos que ir haciendo un plan que equilibre para que todas las regiones del país tengan los servicios, sobre todo donde hace más falta. Pero en este sexenio está contemplado construir en Sonora. Muchas gracias. Y del asunto que le decía de enfermedades raras, tengo los datos, por cierto, de estos niños, de estas infancias. Sí, esos niños que menciona son errores congénitos del metabolismo, y ese dato que das tiene que ver precisamente con una alteración genética que tienen esos niños. No tenemos un tratamiento específico para los mismos una vez detectado el error genético. Lo que estamos haciendo es tratando de desarrollar, estamos en el proceso de abordaje de varias de las enfermedades raras para que participen en estudios de investigación. Los 500 casos que menciona son casos que entran en protocolos de investigación para tratar de conocer cuál es el motivo del error genético y esperar a que en el futuro se pueda hacer una manipulación genética que permita que esos niños recuperen algo de su neurodesarrollo. Pero es un error congénito del neurodesarrollo. Claro. Con gusto le comparto los datos de las personas que están en eso para que ustedes mismos se pongan en contacto. Regresando al tema de las comunicaciones, Presidenta, pero ligado a la reforma electoral, a esta reforma que aún no se sabe cuándo va al Congreso, ya nos lo dijo. Es como aquello. Nosotros expusimos en el Instituto Nacional… ¿Cómo se llamaba? Bueno, a ustedes no les tocó, están muy jóvenes. El premio de los 64,000 pesos. Sí. Entonces esperabas un minuto a que se hacía la pregunta, se ponían dentro de una cámara, ¿no? ¿Cómo se llama? Una cápsula. Y se oía una música así de tan, 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 tan. Así está la reforma electoral. Así está. Y precisamente una de las preguntas históricas que tienen las comunidades indígenas, este premio de los 64,000, es… hay comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres y por lo tanto eligen a sus autoridades pues mediante esos sistemas fuera de los partidos políticos. Algunas de esas comunidades tienen alguna radio indígena, de uso social indígena o de uso social afromexicano, y han estado pidiendo al Instituto Nacional Electoral que en esos casos, en esas comunidades, en los tiempos electorales no se vean obligadas estas estaciones comunitarias, que la mayoría de ellas transmiten en sus propios idiomas, a reproducir la propaganda de los partidos políticos, ya que en esas comunidades los partidos políticos no participan. Además, cabe decir, los partidos políticos nunca mandan sus materiales en las distintas lenguas, sino que son materiales que les resultan muy ajenos a las comunidades. Nos decía el Instituto Nacional Electoral, históricamente, incluso lo falló el Tribunal Electoral, sí, no se incorpora, que era imposible porque la ley no lo permitía, pero ahora en esta nueva ley viene previsto alguna adecuación que permita a las comunidades indígenas no tener esa propaganda electoral ajena en aquellas que son determinadas por usos y costumbres. Sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión y se puede tomar en cuenta esto que mencionas. Y por último, nada más, se dice que la Suprema Corte de Justicia va a revisar esta semana esta idea de que el gobierno federal está obligado a sacar una ley de comunicación social. Tendrán que fallar al respecto, como ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Tiene alguna opinión? ¿Viene alguna propuesta de ley de comunicación social próximamente en su gobierno? No la teníamos contemplada, pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte. Bueno, yo creo que cerramos, ¿no? 9:30. Mañana.
Vamos con Humanismo Mexicano.